días. Yo soy Jerónimo del Río, soy investigador de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático. Y en esta ocasión tengo el honor de moderar las últimas dos mesas de estas 23 jornadas sobre justicia penal. Para mí es un gusto hacerlo. En este caso me tocará estar moderando las mesas 9 y 10. La mesa 9, que es la que en esta ocasión nos tiene aquí reunidos, tratará alrededor del tema del sistema penal internacional y los derechos humanos. Y para hacerlo tenemos excelentes ponentes, entre los que está el primero de ellos, a quien doy la más cordial bienvenida, que nos hablará sobre la influencia y repercusión de la jurisprudencia interamericana de derechos humanos en el sistema penal en casos de graves violaciones contra los derechos humanos. Estoy hablando del licenciado Irving Ilán Rodríguez Vargas, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha fungido como ayudante de investigación en el Sistema Nacional de Investigadores y actualmente labora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin más dilación, le doy la palabra al licenciado para que nos complazca con su ponencia. En este pequeño tiempo, que no intento robar tanto, expondré un poco sobre la influencia y la repercusión que ha tenido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de graves violaciones a derechos humanos, específicamente en el sistema penal, ¿no? Para ello, primero me gustaría empezar respondiendo la pregunta de ¿qué es una grave violación a derechos humanos, ¿no? En la actualidad hay todo un debate sobre qué implica una grave violación a derechos humanos. Incluso diría que es un tema inacabado, ¿no? Es decir, no me parecería que, o no podría dar yo una respuesta concreta a esta pregunta, pero lo que se ha ocurrido es que la Corte Interamericana ha intentado delimitar algunas conductas que sí podrían considerarse como graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Un poco distinguiéndolas de lo que tendríamos, como recurrentemente se dice, una violación ordinaria a derechos humanos. Y si bien la Corte Interamericana no lo ha definido, lo que se ha hecho es destacar que hay ciertas conductas que sí son graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Para ello, en su jurisprudencia se ha referido a que la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la tortura e incluso la privación arbitraria de la libertad constituyen graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Aquí también me gustaría destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí en México, ha intentado dar un concepto de graves violaciones a derechos humanos un poco más amplia, y para ello, digamos, se ha referido a ciertos factores que se deben de analizar en cada caso concreto para distinguir si estamos o no frente a una grave violación a derechos, ¿no? Pero en realidad, por ahora solamente me referiré a estos conceptos o a estas conductas de las que se ha referido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en primer lugar, me gustaría un poco definir por qué se da esta aproximación o por qué la Corte Interamericana ha sido pionera o por qué su jurisprudencia, digamos, ha tenido o busca tener influencia y repercusión en los sistemas penales en casos de graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Y es que, como ustedes probablemente sepan, desde sus inicios, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se enfrentó a básicamente todos sus casos se relacionan con todo este tipo de graves violaciones a derechos humanos, ¿no? El caso principal o el primer caso que la Corte Interamericana resuelve es el caso de Velázquez Rodríguez contra Honduras, que básicamente se refería a la desaparición forzada de un estudiante en el contexto de un movimiento estudiantil, digamos, en Honduras, ¿no? Y un poco lo que la Corte Interamericana empieza a advertir desde su primer caso en los años 80 es que frente a todo este tipo de violaciones existía un gran sistema de impunidad. Es decir, casi siempre todos los casos que llegaban ante el sistema interamericano, naturalmente, se enmarcaban en procesos de una impunidad generalizada, ¿no? Y un poco eso empezó a hacer que la Corte Interamericana empezara a abordar este tema de la investigación y del juzgamiento en el ámbito penal, ¿no? Y me parece que una aproximación de cómo se empieza a separar un poco de los dogmas que existían hasta ese momento en el sistema penal, lo da un poco el entonces juez y ahora coordinador de este evento, el doctor Sergio García Ramírez, en su voto concurrente en el caso de Barrios Altos, ¿no? Y es que un poco
empieza a delimitar o empieza a abordar cómo el desarrollo del derecho internacional, específicamente el derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario y específicamente del derecho internacional de los derechos humanos, buscaba combatir la impunidad a través de nuevas reflexiones sobre distintas figuras que ahora veremos en el ámbito penal, ¿no? En específico, en casos de graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Que en muchas ocasiones, si ustedes revisan, por ejemplo, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, se van a dar cuenta como muchas graves violaciones a derechos humanos también constituyen crímenes internacionales, como lo es la desaparición forzada, lo es la ejecución extrajudicial, lo es la tortura, ¿no? Y demás. Y bueno, como bien lo mencionaba, en varios de estos casos, la Corte Interamericana se empieza a enfrentar a diversos problemas que tienen que ver con la impunidad, ¿no? El primero de ellos era el tema de la prescripción. Y es que lo que ocurría en muchas ocasiones era que una vez que los casos llegaban ya ante el sistema interamericano, había operado, por ejemplo, en el ámbito interno, el tema de la prescripción, ¿no? Es decir, ya no podemos investigar esta desaparición forzada, ya no podemos investigar esta ejecución, esta tortura, porque básicamente ya prescribió de acuerdo a nuestro derecho penal y por tanto la potestad punitiva del Estado ha finalizado. Y un poco lo que la Corte Interamericana empieza a delimitar en este tipo de casos es que las graves violaciones a derechos humanos son imprescriptibles. ¿Esto qué quiere decir? Que el tema del paso del tiempo no debería afectar la persecución de este tipo de delitos, ¿no? Específicamente porque detrás de ellos casi siempre encontramos una carga política, ¿no? Y encontramos que muchas veces el actual del Estado, específicamente cuando fue él quien lo cometió, pues muchas veces se va un poco dilatando en los procesos, en la investigación penal, y al final del día tenemos que este tipo de conductas operan. Este primer criterio lo delimitó primero en el caso Bulacio contra Argentina, que era el tema de una ejecución extrajudicial de un joven que había sido detenido por la policía de Argentina. Pero en el caso Albán Cornejo y otros contra Ecuador, es cuando la Corte delimita muy bien cómo opera esta figura en materia penal, ¿no? Entonces se delimita que justamente son solamente las graves violaciones a derechos humanos, las que de alguna forma son imprescriptibles. Luego también nos encontramos frente a otra figura, que es la cosa juzgada en materia jurídica, y el principio ne bis in idem, que incluso es un propio derecho que establece la Convención Americana. Frente a esto nos encontramos que en muchas ocasiones, como lo mencionaba con la figura anterior, muchas veces los casos que llegaban ante el sistema interamericano, ocurría que estos ya habían sido juzgados y se habían absuelto o se habían encontrado solamente a determinados responsables, y básicamente, al ser materia penal, operaba el principio de ne bis in idem, y básicamente ya no se podía condenar o volver a juzgar a una persona por estos mismos hechos, ¿no? Sin embargo, algo que la Corte Interamericana empieza a observar, específicamente aquí puse el voto de razón del juez Sergio García Ramírez en el caso de Gutiérrez Soler, es que el avance del derecho penal internacional, en específico desde los tribunales especiales para Ruanda, para Yugoslavia y luego la creación de la Corte Penal Internacional, básicamente empezaban a vislumbrar que esta santidad que se le daba antes a la cosa juzgada, digamos que ya podía relativizarse un poco, ¿no? Esto, digamos, de forma preliminar les menciono que para que un caso llegue, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional, existe algo que se llama el principio de subsidiariedad, ¿no? Es decir, que se debe verificar que en el ámbito interno no se juzgue a una persona por los crímenes internacionales, y una vez que la Corte Penal Internacional ve que no se está juzgando, digamos, ya lo puede llevar al ámbito internacional. Sin embargo, los estatutos de la Corte Penal Internacional, del Tribunal para Ruanda y del Tribunal para Yugoslavia preveían situaciones en casos en los que pareciera que se había juzgado a una persona, o incluso que se hubiera investigado o se hubiera llegado digamos, a una conclusión jurídica de que había sido tal persona, o de que se le había absuelto a esta otra, estos estatutos prevén ciertas excepciones, ¿no? Ciertas excepciones de cómo en algunos casos se utilizaban este tipo de figuras jurídicas con el fin de investigar, juzgar y al final del día dejar en impunidad, digamos, crímenes internacionales en este caso, ¿no?
Y justamente es algo que advierte el juez Sergio García Ramírez y lo plasma muy bien en su voto en este caso, en cómo es justamente esta santidad de la cosa juzgada que se empieza a ver cada vez un poco más relativizada por estos avances del derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario y bueno, y ahora en este caso el derecho internacional de los derechos humanos. Y este criterio de la Corte Interamericana se vino a concretar en el caso de Almonacid Arellano y otros contra Chile, que probablemente muchos de ustedes conozcan. Básicamente, en términos breves, este caso refiere a la ejecución extrajudicial del señor Almonacid Arellano en medio de la dictadura chilena, ¿no? Digamos, se le relacionaba como disidente político en esa época. Y un poco lo que ocurre acá es que la Corte Interamericana inserta esta relativización del principio ne bis in idem en el ámbito penal. Y un poco lo que empieza a advertir es que si ve que no hay jueces y tribunales independientes, si hay procedimientos que no necesariamente se llevan con todas las reglas del debido proceso, y no existe una intención verdadera de llevar a los responsables de sancionar a los responsables, pues básicamente se habla de lo que se denominó cosa juzgada fraudulenta. Esto básicamente quiere decir que se instauró un proceso, una investigación en contra de alguien, pero básicamente el fin que siempre tuvo esta fue dejar en impunidad los hechos. Y un poco esto se relacionaba con el caso Almonacid Arellano, porque en ese caso ya había sido, digamos, juzgada una persona, había sido llevada a un proceso. Sin embargo, de todo el proceso se advertía que en ningún momento hubo una intención real de llevar a los perpetradores, ¿no?, a sancionarlos. Entonces, básicamente, lo que la Corte Interamericana señaló es que en ese caso, esa sentencia constituía cosa juzgada fraudulenta. Es decir, nunca hubo un proceso o una intención real de llevar a los perpetradores, ¿no? Aquí quisiera dar un pequeño comentario, y es que justamente quisiera dar a entender que este tipo de casos relacionados con graves violaciones a derechos humanos, la cosa juzgada fraudulenta no se piensa desde cualquier infracción al debido proceso, ¿no? Digamos, la mala expedición de copias certificadas, ¿no?, o cualquier problema que pueda haber en el debido proceso, sino más bien se refiere justamente a esta intención real de querer mantener en impunidad los hechos, ¿no? Por supuesto, se debe tener en cuenta que es una aplicación excepcional y es una aplicación excepcional o una excepción a este principio de la cosa juzgada, ¿no?, que opera en el ámbito jurídico. Por otro lado, la Corte Interamericana también se ha referido a algo que se llama la tipificación prevalente, le denominaría yo, que básicamente es que frente a este tipo de graves violaciones a derechos humanos, existe un cierto deber de llevar la investigación y el juzgamiento por ese tipo penal, por el tipo penal de desaparición forzada, el tipo penal de tortura, ¿no? Y esto en realidad se debe a dos condiciones. Una es que existen múltiples instrumentos internacionales, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada, la Convención Interamericana para la Prevención y Erradicación de la Tortura, en el que se establece que los estados tienen la obligación de tipificar estas conductas con ciertas condiciones, ¿no? Y entonces son estos instrumentos internacionales los que establecen los elementos que debe contener cada tipo penal, ¿no? Digamos, por un lado, de ahí surge. Y por otro lado, surge a partir del análisis de distintos casos en los que la Corte Interamericana empieza a observar que, por ejemplo, muchos casos de desaparición forzada habían empezado a ser juzgados o investigados a partir de otros tipos penales que no necesariamente guardaban las mismas características, ¿no? Usualmente se aludía al tema de secuestro, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, un poco como es un caso de graves violaciones a derechos humanos y digamos, posee una especie de régimen excepcional en tema de derechos humanos, y además, todo este tipo de graves violaciones a derechos humanos usualmente tiene un componente político detrás, ¿no? Las desapariciones forzadas casi siempre tienen un componente político, las torturas, las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, un poco lo que la Corte Interamericana, por ejemplo, acá en el caso de Eliodoro Portugal,
contra Panamá un poco empieza a vislumbrar este tipo de diferencias que debe haber, por ejemplo, entre llevar una investigación y un proceso por desaparición forzada a llevarlo por un tema, por ejemplo, de secuestro, ¿no? Y básicamente lo que termina diciendo es que existe una distinción entre, digamos, el secuestro, que usualmente tiene una connotación pecuniaria, mientras que en la desaparición forzada usualmente está, digamos, por ejemplo, este tema político. Y que además el investigar y juzgar a personas por desaparición forzada también envía un mensaje en contra de la impunidad de este tipo de conductas, ¿no? Y digamos, y es así que la Corte Interamericana, siempre que se enfrenta a graves violaciones a derechos humanos, siempre establece que debe llevarse la investigación y la investigación por este tipo de delitos, ¿no? Y no confundirse con cualquier otro. Finalmente, la Corte también se ha referido al tema de la proporcionalidad de las penas, pero probablemente no como lo hemos entendido hasta en la doctrina clásica del derecho penal, ¿no? En la doctrina clásica del derecho penal tenemos la proporcionalidad de las penas, en aquellas que deben, digamos, de guardar relación de acuerdo a los bienes jurídicos atentados, a la gravedad de la conducta, ¿no? Pero usualmente un poco más desde la vista del imputado. Acá la proporcionalidad de las penas que ha desarrollado un poco en la Corte Interamericana se ha referido un poco más desde la perspectiva de las víctimas, ¿no? Un poco en el entendimiento de que penas irrisorias podrían también ser una forma de impunidad en, digamos, en el tema de las graves violaciones. Es decir, si bien juzgas, investigas una desaparición forzada, una tortura, al final del día que des una pena muy baja o una pena muy, digamos, muy irrisoria, pues también es un factor que está generando al final del día impunidad. Y esto también se vio en el caso García Ibarra y otros contra Ecuador, que refería a una ejecución extrajudicial, en el que, si bien en este caso no se pronunció, sí dio este criterio o brindó este criterio que posteriormente en algunas supervisiones de cumplimiento de sentencia fue destacando un poco más. Y es que la Corte Interamericana ha delimitado que el tema de la proporcionalidad, o más bien las penas, no nada más es el tema de la sanción que se impone al momento de dar la sentencia, ¿no? Sino ese tema incluso abarca también la ejecución de la sentencia. Y esto lo tuvo que ver en un caso muy específico. Lo tuvo que ver en el caso del expresidente peruano Fujimori, en el que una vez que había sido investigado, juzgado y sancionado, él estaba ejecutando su pena. Sin embargo, existía todo un debate en el Perú de si se le iba a dar o no, digamos, un cierto beneficio procesal para que, digamos, pudiera salir antes por temas médicos. Y un poco lo que la Corte Interamericana delimita otra vez es reiterar que la proporcionalidad también se ve vislumbrada en la ejecución de las penas y que brindar cierto tipo de beneficios, digamos ya en esta etapa de ejecución, también podría ahondar hacia el tema de la impunidad, especialmente en aquellos que no se encuentran verdaderamente justificados, ¿no? Y especialmente cuando estamos frente a graves violaciones que, como en este caso de Barrios Altos y La Cantuta, también se constituyeron como crímenes internacionales, ¿no? Eh, Ahora finalmente me gustaría simplemente dar un ejemplo de cómo ha sido esta repercusión de la jurisprudencia interamericana. Específicamente me quiero referir a un asunto muy reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 51 del 2020 de la primera sala, en el que básicamente lo que la la Suprema Corte de México, en este caso intentó, o más bien, trajo a colación toda esta jurisprudencia interamericana en un caso relacionado con la detención y posterior desaparición forzada de 2 personas en Oaxaca, en el que frente a la inactividad de la entonces Fiscalía, la Procuraduría, en ese entonces General de la República, un poco lo que se cuestionaba era una sentencia brindada en primera instancia en materia de amparo, en el que se había resuelto que las autoridades debían, uno, investigar con cierta diligencia y dos, digamos, también se habían adoptado ciertas medidas de reparación. Y para resolver esta sentencia, lo que la Suprema Corte de México hizo
fue acudir a todos estos estándares mencionados específicamente en materia de desaparición forzada. Uno, para delimitar, digamos, el parámetro que deben seguir las autoridades en cuanto a sus obligaciones en materia de investigar la desaparición forzada. Y asimismo se refirió, digamos, a otros tópicos como la búsqueda más allá de del proceso penal. Y finalmente también se refirió al ámbito de las reparaciones, específicamente en el juicio de amparo, pero un poco retomó en el ámbito internacional y un poco cómo se han dado desde el derecho internacional de los derechos humanos, específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, con eso concluyo un pequeño panorama de lo que ha sido este tipo de jurisprudencia de la Corte Interamericana y quedo pendiente a cualquier duda y muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Irving Rodríguez. Agradecemos su elocuente participación haciendo un recorrido sobre importantes estándares interamericanos en la materia y también haciendo el ejercicio de recordar cómo se han aterrizado en el quehacer jurídico nacional. A continuación, siguiendo el programa de la mesa, pasamos con la doctora Carla Alejandra Escárcega Robledo, quien nos hablará sobre México y el Estatuto de Roma. A manera de presentación, les platico que la doctora Carla es licenciada en Derecho, maestra en Ciencias Jurídico-Penales y doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Guanajuato, todas ellas obtenidas con reconocimiento de trabajo de grado laureado. Es profesora de tiempo completo del Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato, laboró 18 años en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, fue asesora parlamentaria en el Congreso de este estado y secretaria de Ayuntamiento en el municipio de Salamanca, y egresó de la Cuarta Escuela de Verano en Ciencias Penales y Dogmática Penal alemana, organizada por el Departamento de Derecho Penal Extranjero e Internacional del Instituto de Ciencias Criminales de la Universidad de Georg August de Göttingen, en Alemania. Asimismo, egresó del Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal, organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas en Santiago, Chile. Además de todo lo que les he comentado, la doctora ha participado en diferentes congresos, paneles y seminarios nacionales e internacionales en Costa Rica, Brasil, Guatemala y, por supuesto, en nuestro país. Entonces, con todo el gusto le doy la palabra, doctora, para que nos platique sobre México y el Estatuto de Roma. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Es un gusto enorme para mí estar el día de hoy con ustedes. Quiero hacer un agradecimiento muy especial por la invitación a participar en estas jornadas de justicia penal en las que pues hemos tenido la oportunidad de escuchar a grandes juristas. Es verdaderamente un honor para mí estar aquí. Y bueno, pues esta tarde vamos a platicar sobre México y el Estatuto de Roma. Pero primero que nada, ¿qué es el Estatuto de Roma? Es un tratado internacional que crea la Corte Penal Internacional. Y la Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional de carácter permanente cuya función es juzgar a individuos que cometan crímenes que caen dentro de su competencia material en aquellos casos en los que no haya voluntad o capacidad por parte de los estados para hacerlo. El estatuto tiene la siguiente estructura, tiene 13 secciones, 128 artículos y fue elaborado con base en estándares muy altos de respeto a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. ¿Con qué finalidad? Pues de asegurar la legalidad y legitimidad de las funciones de la Corte Penal Internacional. Recordemos que el Estatuto de Roma se aprobó el 17 de julio de 1998 en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas en Roma. Participaron 160 estados, 33 organizaciones intergubernamentales y una coalición que sumaba 236 organizaciones no gubernamentales, todos ellos reunidos en las instalaciones de la FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, y fue adoptado con el voto de 120 estados a favor, 7 en contra: China, Estados Unidos, Israel, India, Libia, Qatar y Sudán. Y 21 estados se abstuvieron de votar. Finalmente, el estatuto entró en vigor el 1 de julio de 2002, es decir, casi 4 años después. Comentábamos sobre la estructura del estatuto. Bueno, tiene un preámbulo
128 artículos agrupados en 13 secciones, que en general se van a referir a 4 aspectos muy importantes. El primer aspecto, bueno, pues aspectos institucionales y orgánicos, ¿sí? Que son los referidos a su naturaleza jurídica, a la estructura y composición de la Corte Penal Internacional. Posteriormente, tenemos aspectos sustantivos penales que hacen referencia a la competencia de la Corte y que encuentran su regulación, la competencia, admisibilidad y el derecho aplicable, bueno, en los artículos 5 al 21, y los principios generales de derecho penal del artículo 22 al 32. Posteriormente vamos a tener aspectos procesales penales, ¿sí? Y finalmente vamos a tener aspectos relativos a la relación entre la Corte y los estados, ¿sí? A los que se refiere de forma principal, aunque no exclusivamente, ¿sí? En la parte 9, cuando hace referencia de la cooperación internacional y la asistencia judicial. Bien, retomando el tema de qué es la Corte Penal Internacional. Es el primer tribunal internacional de carácter permanente, esto es muy importante comentarlo, y está encargada esta Corte de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra, y tras la conferencia de revisión del Estatuto de Roma en 2010 en Kampala, bueno, pues también conoce del crimen de agresión en el caso de países que hayan ratificado dicha revisión. La creación de la Corte Penal Internacional nos va a permitir llevar ante la justicia a aquellos individuos acusados de los crímenes más graves en contra de la humanidad. Ha revolucionado el derecho internacional público y se erige la Corte como un poderoso instrumento de lucha contra la impunidad, ¿sí? Es una institución judicial complementaria a las jurisdicciones nacionales, ¿sí? ¿Por qué decimos complementaria? Porque solo va a actuar cuando el Estado, que normalmente debería ejercer jurisdicción sobre un caso concreto, no pueda o no quiera hacerlo, ¿sí? Cabe destacar que, bueno, la obligación y el derecho primario de investigar, enjuiciar y, en su caso, sancionar a los perpetradores de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, corresponderá primariamente a los estados y no a la Corte Penal Internacional. Como antecedentes importantes de la Corte, vamos a ubicar 3 eventos importantes. Primero, los intentos de juzgar a criminales de guerra después de la Primera Guerra Mundial. También encontramos como antecedente el establecimiento de los tribunales de Nuremberg y Tokio, y también la creación de los tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda. Estos son los que identificamos como principales antecedentes. Bien, ya vimos qué es la Corte, sus antecedentes y cuál es la estructura entonces de la Corte Penal Internacional. La Corte se integra por 4 órganos principales. ¿Cuáles son estos órganos? El primero de ellos es la presidencia. El primer órgano importante será la presidencia, que está integrada por un presidente, el primer y segundo vicepresidentes. Estos funcionarios son electos por mayoría absoluta de los magistrados y su cargo va a ser renovable cada 3 años. Dentro de las obligaciones de la presidencia, vamos a encontrar que es la encargada, la responsable de toda la administración de la Corte, con excepción de la oficina del fiscal. Aunque la presidencia coordina y observa la concurrencia del fiscal en todos los asuntos de mutuo interés. Sin embargo, hay una autonomía de la fiscalía. Encontramos también las cámaras. Dentro de las cámaras van a existir 3 divisiones: la división de apelaciones, la división de juicio, la división de prejuicio. Cada división va a ser responsable de llevar a cabo sus funciones judiciales que le competen dentro de la misma Corte. La división de apelaciones, por ejemplo, pues se encuentra integrada por el presidente y 4 magistrados. Y en lo concerniente a la división de juicio y prejuicio, cuentan cada una de estas divisiones con 6 magistrados cada una. Es conveniente comentar, bueno, los magistrados tienen experiencia en juicios criminales, son asignados a estas divisiones por un periodo de 3 años y hasta el final de cualquier caso cuya audiencia haya comenzado. Otra
Otra parte muy importante de la Corte, pues, es la Fiscalía. La función principal de la Fiscalía, pues, es la de llevar la investigación y la persecución de crímenes que son de la jurisdicción de la Corte Penal, ¿sí? Una vez que los estados parte hayan acordado una definición para el crimen de agresión, la oficina investiga y persigue este crimen. O sea, hablamos de la jurisdicción de la Corte, crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y, bueno, el crimen de agresión. Bien, la Secretaría se encarga de todos los aspectos relacionados con la administración de la Corte, de prestar los servicios de traducción, de finanzas, personal y demás servicios que son exclusivos para una Corte internacional. Esta oficina tiene al frente a un secretario que es elegido por los jueces por un periodo de 5 años y este secretario va a realizar sus funciones bajo la autoridad del presidente de la Corte, ¿sí? En caso de que haya una excesiva carga de trabajo, pues es posible elegir a un secretario adjunto, ¿sí? Esta oficina, la Secretaría, va a establecer una dependencia de víctimas y testigos, ¿sí? También, junto con la Fiscalía, bueno, pues la Secretaría adopta medidas de protección y dispositivos de seguridad y va a asesorar y va a dar otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que comparezcan ante la Corte. Y de igual manera, apoyar a personas que estén en peligro en razón de su testimonio prestado. También la Secretaría cuenta con personal especializado para atender a víctimas, por ejemplo, sobre todo relacionados con delitos de violencia sexual. Bien, la Corte encuentra también la base de su actividad en el principio de complementariedad. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues este principio de complementariedad es el eje rector del funcionamiento de la Corte y regula la forma en que la jurisdicción de la Corte se va a relacionar con las jurisdicciones nacionales, ¿sí? Se le llama principio de complementariedad porque la jurisdicción es, como su nombre lo dice, es complementaria a las jurisdicciones nacionales y esto significa que la Corte Penal Internacional solo podrá actuar cuando la jurisdicción nacional carezca de voluntad o de capacidad para perseguir un delito que caiga dentro de la competencia de la CPI, de la Corte Penal Internacional. La jurisdicción nacional va a conservar en todo momento la oportunidad de ser la que en primer lugar asuma las responsabilidades primarias de investigación, persecución y sanción. La complementariedad no pretende sustituir de ninguna manera a las Cortes nacionales, sino que va a constituir, podemos decirlo así, como un importante incentivo y una alternativa para que la realicen con responsabilidad. Las jurisdicciones nacionales ejerzan la misma con responsabilidad y eficacia y bueno, pues se evite con ello la impunidad de aquellas en la que pudieran incurrir en el caso de aquellas personas que cometan tan severos crímenes. Aunado al principio de complementariedad, debemos comentar otro tema fundamental, la cooperación, ¿sí? El adecuado y eficaz funcionamiento de la Corte Penal Internacional depende en gran medida de la cooperación pronta y oportuna que le brinde la comunidad internacional en su conjunto y también cada uno de los estados parte en lo particular. Los estados deben adecuar sus sistemas jurídicos internos, sus sistemas jurídicos nacionales, a los estándares que reconoce el Estatuto de Roma. ¿Para qué? Para que tengan la capacidad legal y técnica para investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables por la comisión de los crímenes de la competencia de la Corte, ¿sí? Y brindar a la Corte, llegado el caso, toda aquella asistencia y cooperación que requiera en el desarrollo de sus funciones. Bien, ¿cómo fue el proceso de ratificación en México? Bueno, pues vamos a comenzar por mencionar que el Estado mexicano fue uno de los 7 estados que se abstuvieron de votar en la Conferencia de Roma de 1998, ¿sí? Que culmina con la adopción del estatuto.
Sin embargo, bueno, pues el 7 de septiembre del 2000, el entonces presidente de nuestro país, Ernesto Zedillo Ponce de León, firmó el Estatuto de Roma ad referendum. ¿Qué significa ad referendum? De conformidad con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, la firma ad referendum de un tratado equivale a la firma definitiva del tratado si su Estado lo confirma. Su aprobación por parte del Senado y después su ratificación, pues fue resultado de un proceso de varios años que se inició en 2001, cabe decirlo, en medio de un ambiente político muy polémico, ya que se buscaba adecuar el Estatuto de Roma al sistema jurídico mexicano y los constitucionalistas referían que no entraba en nuestro marco jurídico. Debemos destacar que gracias a las aportaciones de don Sergio García Ramírez en este sentido, bueno, fue que finalmente el Estado mexicano decide ratificar el Estatuto de Roma. ¿Por qué transcurrió tanto tiempo entre su aprobación y su ratificación? Precisamente por estas incompatibilidades esgrimidas por los sectores académicos y políticos entre la Constitución y el Estatuto de Roma. ¿Cuáles eran estas incompatibilidades? Pues el principio de legalidad penal, requisitos de procedibilidad para el inicio de la averiguación, derechos del inculpado, el monopolio de la acción penal del Ministerio Público, penas inusitadas, el principio non bis in idem, inmunidades de servidores públicos y la extradición solo entre estados. Durante el tiempo en que se desarrolla esta omisión por parte del Senado de la República de ratificar la adhesión de nuestro país al estatuto, reiteramos, don Sergio García Ramírez desde un principio se pronunció en el sentido de que existía la necesidad de tal incorporación. Hizo énfasis en que ello debía hacerse, si bien en forma temprana, mas no precipitada o atropelladamente. Hizo hincapié también en la necesidad de emprender las reformas necesarias a los artículos constitucionales en conflicto, para en estos términos, bueno, pues allanar el camino hacia la adopción del estatuto. Entonces, gran parte de esta ratificación la debemos a las aportaciones que hizo don Sergio García Ramírez en este sentido. Entonces, para permitir la ratificación del Estatuto de Roma, se comienza a trabajar una reforma al artículo 21 constitucional. El 10 de diciembre del 2001, el Ejecutivo Federal envió al Senado una iniciativa para reformar este artículo, consistente en la adición de un tercer párrafo a dicho precepto, a efecto de reconocer la obligatoriedad de las resoluciones y decisiones de los tribunales internacionales de los que México era parte. El 30 de noviembre, o sea, 10 días antes, también se presentó en el Pleno del Senado una iniciativa para reformar el mismo artículo 21, la cual fue elaborada esta iniciativa por el propio Senado. Entonces, se analizan ambas iniciativas y bueno, pues finalmente se aprueba la reforma al artículo 21 constitucional y se adiciona un párrafo que dice: el Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Se adiciona este párrafo, ahorita actualmente es el párrafo 8, en su momento pues fue el párrafo 5. Después de pasar por aprobación de la Cámara de Diputados, de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas, esta reforma al artículo 21 entró en vigor en junio de 2005, pues con lo cual se dio inicio al proceso de aprobación del Estatuto de Roma por parte del Senado en ese mismo mes. ¿Cuáles fueron las implicaciones de la reforma al artículo 21 constitucional? Bueno, pues debemos decir que no fue armónica esta reforma al Estatuto de Roma. ¿Por qué? Porque el párrafo 5, el entonces párrafo 5 del artículo 21, ahora párrafo 8, hace referencia a que la Corte, para que la Corte fuera competente de conocer alguna situación que involucre al Estado mexicano, es necesario que el Ejecutivo Federal, con aprobación del Senado, reconozca para cada caso la jurisdicción de la misma.
Entonces, aquí, pues, advertimos que hay 2 candados. Esta disposición tiene 2 candados. ¿Cuál es el primero? Se requiere de un reconocimiento de la jurisdicción por parte del Ejecutivo Federal y después de la aprobación del Senado de la República. Esta disposición constitucional es un obstáculo para el funcionamiento de la Corte Penal Internacional porque es contraria a lo dispuesto por el Estatuto de Roma. El reconocimiento a que hace referencia el 21 constitucional, pues no se encuentra previsto dentro del Estatuto de Roma, es contrario a lo que conocemos como jurisdicción automática de la Corte. ¿Y a qué hace referencia esta jurisdicción automática? Consiste en que un Estado al ratificar el Estatuto acepta con ello el ejercicio de la competencia de la Corte. Entonces, nos podemos dar cuenta que aquí el efecto es de una reserva, ¿sí? De una reserva velada, ¿sí? Porque pone estos 2 candados a los que ya hice referencia. Y recordemos que el artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 nos define lo que es reserva. ¿Qué es una reserva? Una reserva es una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Esto entonces, pues es una flagrante contradicción al artículo, al numeral 120 del Estatuto de Roma. ¿Qué nos dice este numeral? Prohíbe la formulación de reservas a dicho instrumento. Y el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados nos dice que no pueden alegarse contradicciones de derecho interno para justificar el incumplimiento de una obligación de carácter internacional. Entonces, el Estado mexicano, en su afán de proteger la soberanía nacional, bueno, pues provoca un conflicto entre el derecho internacional y el derecho interno, ¿sí? Un conflicto que puede constituir en un momento dado la violación de una obligación internacional. ¿Por qué? Porque esta declaración que encontramos en el párrafo 8 de nuestro artículo 21 constitucional, pues no se inserta en un acto establecido para presentar una reserva, sino está en la misma ley suprema de nuestro país, ¿sí? La cual pues no debe contravenir los tratados internacionales. Bien, entonces, ¿qué sucedería? Llegado el caso en que el Senado o el Ejecutivo decidan no aceptar la competencia de la Corte, pues se estaría contraviniendo además el principio pacta sunt servanda, del cual pues se ha dicho que es probablemente la regla consuetudinaria más antigua y la que se afirma con más frecuencia, ¿sí? A la vez, dichas consideraciones encontrarían fundamento en el derecho interno, ¿sí? Lo cual está prohibido por la Convención de Viena en el artículo 27, como ya lo comentaba, que hace referencia a que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Bien, pues a manera nada más de recordar los principios generales del derecho internacional, bueno, pues tenemos la imprescriptibilidad, que nos dice este principio. El principio de imprescriptibilidad para los crímenes que por su gravedad son considerados de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto y no pueden quedar sin castigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque constituyen una amenaza para la paz, seguridad y bienestar de la humanidad. ¿Qué otro principio general tenemos? El de responsabilidad penal individual. Y este es importantísimo porque la Corte Penal Internacional ejerce exclusivamente competencias sobre personas físicas, ¿sí? Y quien cometa un crimen de la competencia de la Corte, pues va a ser responsable individualmente. También otro de los principios, bueno, tenemos un régimen de autoría y participación que establece el Estatuto de Roma, reconoce como formas de autoría la autoría individual, la coautoría, la autoría mediata, ¿sí? En el caso de coautoría y autoría mediata, la punibilidad del autor será independiente de la responsabilidad penal de cualquier otro interviniente. Bueno, nos indica también ciertas formas de
autoría, de participación, hace referencia a la responsabilidad del superior jerárquico. Por ejemplo, el artículo 28 del estatuto intenta codificar las reglas desarrolladas por la jurisprudencia de la Common Responsibility. Este precepto nos distingue en 2 párrafos, distingue entre jefes militares o personas que actúan de facto como jefes militares y otros superiores, normalmente civiles. También otro de los principios es la improcedencia del cargo oficial, que es una de las mayores aportaciones del Estatuto de Roma y que refrenda el principio tercero de los estatutos del Tribunal de Nuremberg, ¿sí? Que reviste mayor importancia para el desarrollo jurídico internacional, ¿sí? Y establece que el hecho de que una persona cometa un acto que constituya un crimen dentro del derecho internacional, actuando como jefe de Estado o de gobierno, no le exime de su responsabilidad dentro del derecho internacional. Bien, quisiera comentar que el Estatuto de Roma, bueno, tiene ciertas enmiendas que han sido aprobadas ya. El 19 de agosto de 2020, el Ejecutivo Federal presentó al Senado para análisis y aprobación un proyecto de decreto de ratificación de 2 paquetes de enmiendas al artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Estas enmiendas pues son el resultado de las decisiones que fueron tomadas en la conferencia de revisión en Kampala, Uganda, en 2010 y en la 16ª Asamblea de los Estados parte, ¿sí?, al estatuto en fecha 14 de diciembre de 2017. ¿En qué consisten estas enmiendas propuestas por Bélgica? Bueno, pues amplían la lista de armas prohibidas en los conflictos armados de carácter no internacional, ¿sí? A eso hacen referencia estas enmiendas, bueno, pues que también México ya las ha aprobado y con esta aprobación, bueno, pues nuestro país reitera sus compromisos internacionales y nacionales con los derechos humanos, con la justicia y el Estado de Derecho, pero bueno, finalmente, salvo su mejor opinión, bueno, pues está ahí una reserva velada por estos 2 candados que hemos comentado. Bien, pues yo con esto culmino mi presentación y les agradezco muchísimo la oportunidad y el espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Escárcega, por esta explicación de las particularidades del derecho penal internacional, recordando desde sus inicios la relación del Estado mexicano con el Estatuto de Roma en particular, pero sobre todo con el derecho penal internacional, que por lo que nos platicaba y por lo que hemos estudiado tiene particularidades muy curiosas y que vale la pena abordar a mayor profundidad. Para respetar un poco el tiempo y seguir apegándonos al programa, doy la palabra al doctor Arturo Villarreal Palos, quien nos hablará de la justicia internacional penal en el siglo XXI. Antes de que haga su intervención, doctor, me gustaría presentarlo. El doctor es doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con maestría en Derecho Penal y es abogado por la Universidad de Guadalajara. Es también egresado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos, con sede en Washington, D.C., donde realizó el curso sobre Estrategia y Política de Defensa. Actualmente se desempeña como profesor investigador titular categoría C de tiempo completo en el Departamento de Derecho Público de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad de Guadalajara, donde se especializa en temas de derecho penal, derecho internacional penal, sistema de justicia y derechos humanos en materia penal. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con reconocimiento como investigador nivel 2 y también cuenta con el reconocimiento al perfil deseable PRODEP 5 para profesores de tiempo completo otorgado por la Secretaría de Educación. Entre las actividades que les menciono, el doctor además se da el tiempo de ser conferencista, ponente y ha publicado diversos trabajos sobre temas de su especialidad. Sin más que decir, doy la palabra al doctor para que nos dé su ponencia. Adelante, por favor. Sí, bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Quiero saludar en primer término a nuestros queridos maestros del claustro de nuestra UNAM, don Sergio García Ramírez, a quien felicito por su premio Jalisco 2020
22 en el área humanística, uno más de sus tantos reconocimientos. Y a nuestra querida maestra, la doctora Olga Islas, de quien tenemos muy gratos recuerdos desde en nuestro paso por nuestro posgrado en la Universidad Nacional. Igualmente saludo a mis colegas ponentes, el licenciado Irving Rodríguez, la doctora Carla Escárcega, y a los 112 personas que están conectadas en este momento para escucharnos hablar este día. Bueno, pues el tema que elegí para platicar con ustedes, porque pues esto es una plática, es la justicia penal en el siglo XXI, ¿no? ¿Qué ha pasado con la justicia penal en este siglo? Yo sé que esa es una pregunta con la que no amanecemos todos los días. O sea, yo sé que no amanece uno pensando qué habrá hecho la Corte Penal el día de hoy y la Corte Penal Internacional. Sé que nuestras vidas se consumen en cosas más inmediatas, pero es importante tener un panorama de lo que está ocurriendo en el mundo, fuera de nuestra esfera de conocimiento. Tuvimos una justicia penal en el siglo XX. Ya la doctora Escárcega nos anticipó un poco los tribunales que creó pues los primeros tribunales de la posguerra, después los que creó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y yo diría que la justicia penal en el siglo XX estuvo, digamos, dirigida o dominada por el derecho penal anglosajón, esto es el derecho penal del common law, la concepción del delito muy particular del derecho penal inglés y norteamericano fue muy decisiva y muy clara en los tribunales penales de Ruanda y Yugoslavia, particularmente en el de Ruanda. Pero si bien es cierto, el Estatuto de Roma vino a traernos una especie de un híbrido entre dos grandes culturas jurídicas, que es la del common law y la del sistema romano germánico. Y en ese sentido yo podría abundar, porque hay muchas cosas que decir a ese respecto. Por ejemplo, sobre la teoría del delito, que es una creación muy propia de la Corte Penal Internacional, y el diálogo muy interesante que uno observa entre juristas, por ejemplo, ingleses, como un juez que se llama John Fulford, que ya no es juez, y otros jueces de formación romano-germánica, y las discusiones tan interesantes que había sobre la autoría mediata por medio de un aparato organizado de poder y una serie de discusiones que a mí me parecían muy interesantes. Pero decidí no hablar hoy de ese tema que me parece un poco más técnico y más árido, el de la teoría del delito en el derecho internacional penal. Y me gustaría darles a ustedes un panorama de qué es lo que ha pasado en estos 20 años de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, nosotros sabemos que inició en el 2002 su operación, ¿no? ¿Qué ha pasado en 20 años? Bueno, pues yo les puedo decir que ha intervenido son 27 casos los que ha tenido la Corte Penal hasta hoy. No todos se han judicializado, digamos, utilizando una palabra corriente ahora en nuestro sistema. Pero sí se han llevado pues a procedimiento 17 casos, y voy a irme refiriendo de manera breve sobre cada uno de esos casos, ¿no? El primero que conoció la Corte pues fue el de la República Democrática del Congo, un conflicto armado interétnico, donde se procesó a varios comandantes de fuerzas rebeldes. El más conocido de ellos pues se llama Tomás Lubanga Dilo,
que fue sentenciado a 14 años de prisión. Ya desde 2012 fue la primera sentencia que hubo por el crimen de guerra de uso de niños soldados, que por demás es sabido que es un crimen que ocurre con frecuencia en África, ¿no? El uso de niños combatientes. Y otros comandantes como Germain Katanga o Bosco Ntaganda, que también fueron condenados por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por el conflicto interno sucedido en la República Democrática del Congo, ¿no? Ese es, digamos, el primer procedimiento. Después, hay un caso reciente, que es el caso de Dominic Ongwen, en Uganda. Dominic Ongwen, él fue sentenciado en 2021, pero la relevancia que tiene este caso también para la teoría del delito y para la teoría de la autoría inmediata, y me voy a referir ahora un poco a eso, es las características de Dominic Ongwen, porque Dominic Ongwen, bueno, formaba parte de un ejército que se llama el Ejército de Resistencia del Señor, que es un grupo guerrillero de corte cristiano, pero que tiene la característica de usar niños soldados. Y el propio Dominic Ongwen fue un niño soldado, o sea, él fue una persona que, hay una controversia si tenía 8 o 12 años, pero Ongwen fue reclutado y fue adoctrinado durante un largo periodo de tiempo, hasta que se convirtió en uno de los más sanguinarios comandantes de la brigada Cinia de este ejército. Y finalmente, bueno, él ya fue sentenciado a 25 años de prisión. Debo recordarles a ustedes que las penas que tiene la Corte, bueno, son un máximo de 30 años o prisión permanente o perpetua en casos muy graves que hasta ahora no lo ha hecho. En el caso de Ongwen pesaron mucho las circunstancias mitigantes, considerando su largo proceso de adoctrinamiento. Pero también me pareció muy interesante las decisiones de la Corte Penal Internacional para fundar la autoría inmediata, porque antes la habían estado utilizando basándose en la teoría de Roxin del uso de los aparatos organizados de poder, que nosotros sabemos que Roxin creó esa teoría pensando justamente en el régimen nazi. Bueno, la Corte ya la había aplicado para otros procedimientos, pero en el caso de Dominic creó otro concepto que es el concepto de autoría mediata por medio del control de la voluntad. Esto es el proceso de adoctrinamiento por un largo periodo de tiempo respecto de una persona. Entonces me parece que ese es un concepto interesante que ahora se está discutiendo en la Corte, porque también hay otra cosa interesante con la Corte. No existe la jurisprudencia como tal. O sea, los precedentes de la Corte pueden ser seguidos o no, pero no son obligatorios. De hecho, la Corte ha tenido contradicciones. El dolo eventual, por ejemplo, se admitió en los primeros fallos de la Corte, pero hubo fallos posteriores que excluyen el dolo eventual como constitutivo de algún delito de la Corte y solamente se considera el dolo directo. Bueno, y me puedo ir desplegando más casos. Bueno, el caso de Darfur en Sudán, de Omar al-Bashir, que bueno, él está acusado de genocidio. Este caso también es muy interesante porque hay que recordar que los mecanismos por los cuales la Corte puede iniciar una investigación son 3. Uno, porque lo pide un Estado parte; otro, porque lo pide el fiscal con la autorización de una sala de cuestiones preliminares, o bien porque lo pide el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es donde aparece la real política en el seno de la justicia internacional, ¿no? Hay un trabajo muy temprano del doctor García Ramírez, cuando se inició esto, 2002, si mal no recuerdo. Ahí, en este trabajo, doctor, yo recuerdo que usted abordaba un poco este punto, ¿no? Cómo la política o la realpolitik puede meterse a la justicia, ¿no?
Pero bueno, en ese momento se consideró que o era de esa manera o no era de ninguna, porque es muy difícil conciliar aquí las posiciones. Pero el Consejo de Seguridad, así como tiene la facultad de pedir que se inicien procedimientos, también tiene la facultad de pedir que no se prosigan, ¿no? Que no ha ocurrido hasta el momento. Les decía entonces que el caso de Darfur, el Consejo de Seguridad le pidió a la Corte que hiciera una investigación contra Omar al-Bashir, que finalmente el año pasado o el antepasado fue depuesto por su propio pueblo y que ahora está siendo juzgado en Sudán. No lo han entregado a la Corte Penal, pero está la causa abierta contra él. Tenemos también el caso de la República Centroafricana, un caso también interesante de Jean-Pierre Bemba Gombo, quien él fue vicepresidente del Congo, pero en el tiempo de los hechos era líder de un movimiento guerrillero y que fue acusado por una figura que ya nos aludió un poco aquí la doctora Escárcega, que es la responsabilidad del comandante, ¿no? Que es ese es un tipo penal muy específico porque en realidad es un tipo penal de omisión por no poner el debido cuidado. O sea, no, pese a que la Corte Penal solamente admite competencia por delitos dolosos, en el caso de la responsabilidad penal de los superiores, se les sanciona por una omisión en una especie de culpa que podríamos pensar que es una culpa consciente en la medida que la persona haya tenido posibilidad de representarse ese resultado. Y Bemba Gombo fue juzgado por ese delito y le pusieron 18 años por no haber controlado adecuadamente a sus tropas, aunque en la apelación lo absolvieron a Bemba Gombo. Y que yo conozca es el único caso que ha sido hasta ahora juzgado por responsabilidad penal del superior. Tuvimos el caso de Kenia, que también es muy interesante porque el conflicto postelectoral que ocurrió en Kenia, donde quisieron procesar al presidente Kenyatta y al vicepresidente Ruto, caso que finalmente fue, digamos, sobreseído por falta de elementos, pero que causó fuertes fricciones en el seno, sobre todo en la Unión Africana, porque particularmente los africanos decían que entonces la Corte lo único que estaba persiguiendo eran negritos, ¿no? Que por qué nada más con ellos. El caso es que la cosa se tranquilizó. Kenyatta, el presidente Kenyatta y el vicepresidente Ruto fueron finalmente absueltos, pero fíjense que ellos usaron testigos y sobornaron testigos y entonces fueron condenados por un delito de inducción al falso testimonio de testigos, entre 1 y 2 años y medio de prisión, ¿no? Ah, no, perdón, este es el caso anterior. En el caso de Kenia no fue eso, ¿no? Luego tenemos el caso de Libia, que es otro caso muy interesante con Muammar Gaddafi, que también lo pidió el Consejo de Seguridad de la ONU y que también fue un caso bastante interesante porque después de la Segunda Guerra Mundial, la OTAN no había intervenido en conflictos armados más que en el caso de los bombardeos que ocurrieron en Belgrado durante el conflicto ex yugoslavo, donde la OTAN estuvo bombardeando la capital serbia con el objeto de detener el avance en el lado sur con Kosovo. No había habido otra intervención militar de la OTAN sino hasta con Libia, cuando se autorizó el bombardeo de las costas libias precisamente para disuadir los ataques violentos que estaba realizando Gaddafi en contra de su población y que finalmente le valió una orden contra él de la Corte Penal y sobre su hijo. Finalmente sabemos que Gaddafi fue asesinado y su hijo está preso actualmente en Libia, pero él tiene una causa abierta en Países Bajos, en La Haya, ¿no? Costa de Marfil, ahí hubo un conflicto electoral bastante fuerte y también las máximas autoridades de ese país fueron procesadas.
Laurent Gbagbo y Charles Goudet, que finalmente fueron absueltos. Mali, que me parece que es otro caso muy interesante, el caso de Al-Mahdi, un líder de un grupo segregacionista religioso que destruyó edificios históricos y religiosos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Finalmente Al-Mahdi reconoció la gravedad de lo que había hecho, porque también debemos recordar que los convenios de Ginebra, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, bueno, se enfocaron también ya a proteger a los bienes culturales, ¿no? Que no habían sido protegidos por el derecho internacional humanitario que venía desde el siglo XIX. Entonces, este caso es interesante. Tenemos en la República Centroamericana otro caso ahora, porque África es un país muy convulso, hay convulsiones entre grupos. Actualmente hay un conflicto armado entre, pues es como una organización musulmana que se llama Seleka y otra organización cristiana que se llama Balaka, que han estado en un conflicto armado y hay una causa contra ambos grupos por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Tenemos el caso de Georgia, que, bueno, ya aquí ya nos estamos trasladando a otro lugar del planeta, ¿no? Estamos saliendo de África y nos estamos yendo a otro lugar del planeta que también vive una situación muy convulsa y que tiene que ver con la periferia rusa. Ustedes saben que Rusia busca controles territoriales de fronteras que para él les son importantes, de alguna manera, ¿no? Como la primera guerra que tuvo con Ucrania, donde finalmente se apoderaron de Crimea. Pero también hubo un conflicto por una región en Georgia, en aquella zona del mundo que se llama Osetia, que es una zona de interés rusa y donde hay prorrusos. Y entonces ha habido conflictos armados ahí entre las milicias osetias prorrusas y las fuerzas, digamos, de la República de Georgia, que han ameritado la apertura de un procedimiento por la Corte Penal Internacional. Esto lo veo relacionado con el caso de Ucrania, porque en Ucrania, independientemente del conflicto que hay ahora, y por el que tengo entendido la Corte ya tiene investigaciones, hace algunos años se dio un conflicto que se llama el Eurodam. El Eurodam es un conflicto que ocurrió cuando el entonces presidente ucraniano prorruso fue depuesto. Y esto ocasionó un conflicto que es del que ahorita está conociendo la Corte Penal Internacional. Y recordar que Ucrania no es parte de la Corte Penal Internacional, pero sí depositó el instrumento para que se conociera de su caso. Seguramente la Corte no va a tardar en abrir otros procesos por los sucesos que están ocurriendo en Ucrania, aunque aquí el contendiente pues es un elemento muy poderoso que forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es Rusia, que además tiene poder de veto en las resoluciones de ese consejo. Pero bueno, ahí está ese foco, ¿no? Tenemos también casos, un caso de Bangladesh, Myanmar, que es un asunto fronterizo donde se está involucrando desplazamiento forzado, que también fue un caso muy interesante porque la Corte tuvo que distinguir los límites de la extensión de los principios de la extensión del poder punitivo penal. O sea, ustedes saben que los estados tienen ciertas reglas para fijar su poder punitivo. Principio del territorio, principio de nacionalidad activa, pasiva, principio real o de defensa. Entonces aquí es como si involucraran cuestiones fronterizas para justificar la jurisdicción de la Corte,
tuvieron que hacer uso del análisis de estas herramientas para poder procesar, en este caso, a una de las dos repúblicas, ¿no? Bueno, el caso de Afganistán es otro caso que actualmente conoce la Corte por los conflictos que ellos han tenido. Filipinas, la guerra contra las drogas filipina ha sido considerada por la Corte como constitutiva de crímenes contra la humanidad y actualmente hay un proceso abierto contra ciertas autoridades filipinas. Venezuela tiene abierto un proceso precisamente también por crímenes contra la humanidad cometidos por las autoridades venezolanas. Ese proceso está en marcha, no hay ninguna orden de aprehensión, pero está en marcha, ¿no? Estos son los procesos que hay en curso, pero hay otros dos que están en investigación, no han llegado todavía a ser judicializados, usamos la palabra, pero que son el caso Venezuela 2. El caso Venezuela 2 es donde Venezuela denunció a Estados Unidos porque Venezuela dice que las medidas coercitivas y contra la ley que ha impuesto Estados Unidos contra ellos desde 1914 están causando graves problemas humanitarios y han pedido que la Corte Penal intervenga, ¿no? Y tenemos ahí otro caso en Nigeria que también se está investigando. Hay ahí en Nigeria una organización que se llama Boko Haram, es una organización, digamos, musulmana de corte muy radical, que también tiene ese tipo de proceso de reclutamiento de niños y usar jovencitas niñas esclava y todo eso que lo están investigando la Corte, ¿no? Entonces, y ya han desechado ya muchos casos, les puedo decir, desecharon el caso de Colombia, porque Colombia, que tuvo un conflicto armado durante muchos años, finalmente la CPI llegó a la conclusión de que Colombia estaba haciendo lo correcto, esto es, estaba procesando bien, desestimaron otro caso en Guinea, otro en Honduras, otro en Corea, el caso Irak, Reino Unido, también lo desestimaron, Gabón y otro caso de Bolivia. Entonces, pues miren, esto es un panorama de lo que hace la Corte. O sea, la Corte pues está haciendo algo por la justicia penal internacional. Yo pienso que en algún momento valdría la pena. Yo ahora estoy armando un trabajo sobre eso, o sea, un trabajo de orden más técnico sobre la cuestión de la teoría del delito, ¿no? Que ha sido mi especialidad en el área penal y ahora me he estado enfocando a estudiar sobre todo las jurisprudencias de la Corte y espero yo que en un futuro no cercano yo pueda ofrecerles a los interesados un producto más elaborado sobre la teoría del delito en el derecho internacional penal. Y por hoy, pues esta es mi charla del día de hoy. Agradezco pues estar atentos y reitero a nuestros 120 fans, porque ya subieron a 120. Muchas gracias por escucharme y por acompañarnos en unión de nuestros queridos maestros, don Sergio y doña Olga. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, doctor Villarreal. Me parece que entre lo que comentó el licenciado Irving, la doctora Escárcega y usted, tenemos un panorama más amplio sobre el tema. Por cuestiones de tiempo, y espero que ustedes me disculpen y sepan entenderlo, solo les podremos hacer una pregunta de las que recibimos del público. Entonces, pasaré a hacerle una pregunta a cada uno de los ponentes, a quienes les pido que en no más de 4 o 5 minutos la respondan, por favor. Empezamos con el licenciado Irving Rodríguez, a quien le preguntan desde el chat, ¿qué impacto han tenido las amnistías o figuras análogas en la sanción de los responsables de violaciones graves a derechos humanos? ¿Considera que las amnistías son utilizadas para mantener impunes estas violaciones? Adelante, licenciado, por favor. Muchas gracias. Bueno, más allá de un poco lo que opine, la Corte Interamericana también se ha referido en múltiples ocasiones a estos temas y justo al tema de las amnistías específicamente. Y justamente ha tenido un criterio de considerar
que estas son permisibles, vaya, en cualquier sociedad, por cualquier tipo de delito. Sin embargo, tienen un límite, que son este tipo de graves violaciones a derechos humanos. Es decir, no se pueden amnistiar a perpetradores de desapariciones forzadas, de torturas, de ejecuciones, e incluso de violencia sexual. Pero, digamos, usualmente también esto se da en procesos de justicia transicional, entonces, digamos, vaya de acuerdo a cada caso este tipo de implementación. Gracias. Muchas gracias, licenciado Rodríguez. Ahora pasamos con la doctora Carla Escárcega, a quien desde el público le preguntan su opinión acerca de si hay algún asunto en México que pueda llegar a la Corte Penal Internacional. Sé que es una pregunta complicada, pero bueno, le pedimos que nos diga lo que piensa. Muy buenas tardes nuevamente. Bien, sí, está actualmente investigándose temas ocurridos en Coahuila. De igual forma, bueno, pues la situación respecto de dos expresidentes, ¿sí? Concretamente, bueno, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Entonces, bueno, pues tendríamos que esperar qué es lo que determina la Fiscalía de la Corte, pero bien podría, por supuesto que sí, podría haber ahí alguna cuestión en contra de, bueno, de estos exfuncionarios en virtud de lo que hasta este momento lleva investigada la Fiscalía, ¿verdad? No podríamos prejuzgar, pero bueno, pues están en investigación algunas cuestiones ahí, sí. Muy bien, le agradezco mucho. Ahora para el doctor Villarreal, le preguntan desde el público que ¿cuál cree usted que son las deficiencias que tiene hasta el momento la Corte Penal Internacional y cuál podría ser la solución a futuro? Bueno, nosotros debemos recordar que la Corte es complementaria de las jurisdicciones penales nacionales, ¿no? Los retos más relevantes le corresponden a cada estado. ¿Cuáles son los problemas que tiene la Corte? Bueno, pues la Corte está en La Haya, ¿no? Y lo que conoce pues está ocurriendo en muchísimas partes del planeta. Y uno de los principales problemas que tiene la Corte es precisamente la lejanía. Y eso explica también la flexibilización de ciertos plazos procesales que, por ejemplo, para nosotros son muy caros, ¿no? Como el tiempo para determinar la sujeción a proceso, 3 días. En la Corte no existe eso y se explica un tanto en ese contexto, ¿no? Los desafíos, pues, son ese por una parte y por el otro, desembarazarse del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cosa que yo no veo viable en este siglo. Eso es lo que podría opinar al respecto. Muy bien, pues sin más que decir, le agradecemos a las y los ponentes que nos dieron esta charla para la mesa número 9. Les pedimos que nos acompañen todavía con su presencia a quienes nos están escuchando, porque a continuación...